les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a escuchar la dulce voz, como dice la canción, la dulce voz de Jesús. Porque la dulce voz de Jesús en esta mañana nos va a transmitir, y que espero que así sea, que el Espíritu Santo, yo voy a estar dispuesta a abrir la boca y que el Espíritu Santo ponga las palabras y ponga el mensaje y la dulce voz de Jesús para que el mensaje llegue y Dios haga en ustedes lo que la palabra necesita. Yo le clamo al Señor en esta mañana y le pido a Dios que se haga presente a través de su Espíritu Santo para que esta palabra que me ha conmovido a mí pueda conmover a ustedes y pueda llegar y pueda transformar, porque eso solo hace el Señor. El mensaje va, nosotros somos simples mensajeros del mensaje. Nosotros lo entregamos, lo presentamos, pero el que lleva implícito el poder y la fuerza transformadora es el Espíritu Santo. Entonces en esta mañana estamos para recibir lo que el Señor quiere decirnos. Yo le clamo al Señor y le doy las gracias porque Él está presente en medio de nosotros y se está moviendo con total libertad. Yo lo siento y espero que ustedes lo sientan. Gracias, Padre. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por estar presente esta mañana. Gracias, papá. Simplemente gracias, porque todos tenemos algo para agradecer. En el nombre de Jesús, les pido por favor que tomen asiento. Gracias. Antes de que vayamos a la palabra, les quiero contar algo, ¿no? En el mes de diciembre fue un mes difícil para mi vida. Yo hoy estoy muy sensible, les pido disculpas, por ahí me van a saltar las lágrimas. Pero el mes de diciembre fue un mes complicado. Fue un mes difícil, un mes en donde atravesé un proceso de enfermedad, como muchos. De repente estábamos trabajando activamente con algunas personas de la iglesia en una causa noble como es la defensa de las vidas, de las dos vidas. Y de repente, o sea, para fines de diciembre, nuestra iglesia de repente es totalmente atravesada por el virus. Nuestros pastores en una situación delicada. Entonces, de repente pasaban muchas cosas que yo no podía comprender. Y le decía, Señor, ¿qué es todo esto? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos quieres llevar? Entonces, cuando recibo la palabra profética y la leo, porque la verdad que me ha conmovido la palabra profética y espero que ustedes la hayan leído, porque no solamente es una palabra de ánimo, es una palabra de contención que trajo tranquilidad a mi alma, sino es una palabra que nos indica y nos alienta y nos anima a poder continuar y nos da esperanza, nos da mucha esperanza, pero por sobre todas las cosas va marcando qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Entonces, leyendo la palabra profética, les voy a citar algunas partecitas de la palabra y dice la palabra: tendrás nuevas fuerzas cuando entiendas lo profético y te muevas en la dirección que se te ordena. Entonces se activarán los planes de Dios para su cumplimiento. Me quedó grabado y que me hizo mucho ruido, como normalmente decimos nosotros, cuando entiendas lo profético. Entonces yo me dije a mí misma, y espero que ustedes lo entiendan, tengo que volver a lo profético para poder entender lo que estamos viviendo, lo que está pasando y lo que vamos a vivir. Y después seguía leyendo y leía esta parte que también me llamó la atención, muchas palabras de ánimo. Entonces yo me preguntaba, ¿será que nuestra iglesia solamente se ha estado animando y donde todo este tiempo los cristianos solo nos hemos estado animando? Y dice, y poca palabra profética, vuelve a remarcar, palabra profética. La gente prefiere ser animada a recibir una palabra profética que lo exhorte, que lo zarandee, que lo sacuda, que lo saque de la comodidad, lo direccione o comisione. Cuídate de los falsos profetas de los últimos tiempos, porque si nosotros no abrazamos lo profético, es muy fácil que nos perdamos. Es muy fácil que no entendamos lo que pasa y vayamos a buscar otras cosas, otras ideologías, otras cosas que nos contente, que nos llene momentáneamente.
que nos llene momentáneamente y nos desenfoque. Está bien cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y que somos bebés espirituales y que necesitamos, y de hecho es necesario, que los hermanos en la fe que ya están crecidos y que están hace mucho tiempo sirviendo, nos animen, nos den esa esperanza, nos contengan, nos abracen. Pero a partir de ahí empieza el crecimiento y la dura tarea y la difícil tarea y la carrera de la fe, como dice Pablo, en donde tenemos que empezar a crecer y abrazar lo profético. Abrazar lo profético para entender los tiempos. ¿O acaso no decimos, tenemos que ser entendidos en los tiempos? Eso nosotros lo decimos y lo decimos, pero ¿realmente lo entendemos? Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces, para eso es necesario lo profético. Y cuando seguí leyendo, dice aquí en el versículo de Zacarías, la iglesia será una iglesia callejera. Ahí nos está marcando cuál es la dirección que tenemos que tomar. Que va a ser luz por la ciudad, llevando la gloria de Dios por las calles para ayudar a los heridos por la vida. O sea, esa es la dirección que tenemos que tomar. Ahora, ¿estamos en condiciones de ser esa iglesia callejera? ¿Tenemos todo lo que necesitamos para llevar un mensaje transparente como lo llevaba Jesús? Y después seguía leyendo, y aquí termino con la palabra profética, debemos descansar en la presencia del Señor. Y esto que dice a continuación es como que me clavó un puñal. Dejar el activismo. Yo estaba en ese momento, y muchos, estábamos en un proceso de activismo en defensa de las dos vidas. Y no me daba cuenta de a dónde podía llevarme ese activismo si no me encauzaba en el mensaje del reino de los cielos. Y dice después, y sobre todo, dejar el asiento del conductor. Y dice, para que el Espíritu Santo tome el control. Después sigan leyendo ustedes lo que dice a continuación. Pero yo creo que a través de la palabra profética, la figura preeminente en todo esto es la figura del Espíritu Santo. Entonces, está bien que tus causas sean nobles, que lo que vos estás defendiendo sea noble, pero tené cuidado. Tené cuidado. No quieras tomar vos la conducción. Deja que el Espíritu Santo elija cuáles son las batallas y las guerras que nosotros como iglesia tenemos que enfrentar y tenemos que luchar. No sos vos. No sos vos. Entonces eso me hizo, y esa parte es la que me ubicó, ¿no? Y me dio me movilizó para este mensaje. Es la que en realidad fue la mentora de este mensaje hoy que yo les quiero transmitir. Entonces me puse a analizar, perdón, se me ha secado la garganta. Entonces me puse a analizar la condición en que yo estaba. Voy a hablar de mí. Espero, y en una de esas ustedes se sienten identificados. Y que ojalá que así sea, porque quiere decir que la palabra los está tocando. Yo me ponía a analizar cómo estaba y me daba cuenta que había caído en lo que normalmente llamamos el sincretismo cultural. ¿Qué es esto? Cuando nosotros intentamos mezclar las cosas del mundo natural con las cosas del reino de Dios. Ese es el sincretismo natural, el sincretismo cultural. Y fue el principal enemigo de las iglesias de sus comienzos. Cuando no estamos cimentados y queríamos entretejer la cultura del mundo con la cultura del reino de Dios. Entonces yo dije, wow, o sea, no estoy preparada para ser esa iglesia callejera. Y cuando me di cuenta que el reino natural, el reino en el que estamos nosotros, tiene que ver con la ley y con lo externo, pero el reino de Dios tiene que ver con lo interno y tiene que ver con el corazón. Y leía, dice Martin Luther King, que era un gran defensor de los negros, él decía en su lucha por imponer en la defensa de los negros, él decía, un gobierno puede evitar que se linchen a los negros, pero un gobierno no puede evitar que se ame a los negros. Y ahí me daba cuenta qué diferencia que hay, el reino natural y el reino espiritual, el reino de Dios. Un gobierno, si nosotros vemos los 10 mandamientos que son realmente la dirección de nosotros los cristianos, si nosotros vemos solo 2 de los mandamientos han logrado entrar al sistema legal, no robar y no matar.
El resto, los otros 8 mandamientos que son sumamente importantes para nosotros, nunca han podido ser legalizados. ¿Acaso yo puedo, como gobierno, decir, puedo poner limitaciones para el divorcio, pero yo puedo legislar que los cónyuges se amen? No puedo. No puedo, eso requiere una transformación del corazón, requiere una transformación de la sociedad entera. Yo puedo legislar sobre todo el tema de los fraudes, todo el tema de las cuando normalmente nos hacen el cuento del tío. Yo puedo legislar todo eso, pero no puedo legislar la codicia. Los gobiernos pueden darle a las personas subsidios, planes y todo lo demás, una casa, todo eso puede darle un gobierno. Pero yo puedo obligar a los ricos a que sean generosos con esas personas que menos tienen. No puedo. Entonces yo creo que permanentemente hay una distinción y hay una separación entre lo que es el reino natural y el reino de Dios. Entonces me fui a ver, para ser una iglesia callejera, cuál fue el mensaje de Jesús, cuál fue el mensaje verdadero de Jesús. Entonces para eso tenía que ir a la palabra profética, tenía que ir a la palabra de Dios. Y hay un versículo que me encanta y que realmente en este momento ha cobrado gran preponderancia cuando preparaba el tema, y es en Mateo 22, de 15 al 21, pero me voy a centrar en Mateo 15, 21. ¿Y qué dice la palabra? Mateo 15, 21. Si los chicos lo pueden poner, Mateo 15, 21. Cuando le preguntan a Jesús si tenía que pagar los impuestos y todo lo demás, y Jesús le contesta, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Jesús logró marcar y hacer una distinción. Ahora, ponele el nombre que quieras. Dale a 15. No, debe ser el anterior, perdón. Es Mateo 22, del 15 al 21. 22, Mateo 22. 15 al 21. Pone 22, 21, por favor. Le dijeron, dad pues a César, yo le voy a cambiar el nombre, dad pues a Fernández, dad pues al gobierno de turno, lo que es del gobierno de turno, y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús fue tajante, no se mezcla. Este reino con este reino no se mezcla. Entonces, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que un gobierno es necesario. Nosotros tenemos que tener un gobierno. Y Jesús dijo incluso, está dispuesto hasta por Dios. Si nosotros analizamos qué hizo el apóstol Pablo disentió y permanentemente estaba confrontando con el reino natural, la política secular del momento, pero siempre tuvo respeto. Y él se sometió, fue encarcelado y se sometió porque eran las políticas del momento. O sea, él simplemente confrontaba con el mensaje de Jesús. Ahora yo les pregunto a ustedes, si a nosotros nos invitan a un lugar donde prácticamente no tenemos nada que ver, no compartimos las ideas, no compartimos los pensamientos, no compartimos nada. Por regla básica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respeto hacia el otro. Por más que no pensemos igual, yo te respeto. Y en el respeto está el amor. Y yo les voy a dejar un concepto bien claro. O sea, los gobiernos no son ni protectores ni amigos de la fe. Los gobiernos no son protectores ni amigos de la fe. Eso tengámoslo bien arraigado. Entonces, seguí analizando yo y me pregunto, nosotros estamos en una democracia donde tenemos libertad para expresarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con la cultura del mundo, con la política secular? ¿Será que nosotros tenemos que retirarnos a una contracultura y dedicar todas nuestras energías en el reino de Dios? ¿O será que nosotros podemos transformar o trabajar activamente para transformar la sociedad? Ahora, supongamos que decidimos transformar la sociedad. ¿Será que yo puedo transmitir el mensaje del reino de Dios sin sofocar el amor, sin sofocar la gracia, sin sofocar el perdón de Dios? ¿Será que yo puedo, en mi afán
de conquistar y transformar a la sociedad? ¿Será que yo puedo en ese proceso dejar de insultar y no insultar a la persona que tengo al frente? De no tratarla mal, de no denigrarla, solo por el hecho de que no predica mi sana doctrina. ¿Será que yo puedo? Entonces, de repente yo me encontraba, sigo hablando en primera persona, no quiero involucrarlos ustedes, es como que sentía la necesidad imperiosa de decir por qué las sociedades no se levantan en contra de los gobiernos y exigen que se proclamen o que se promulguen leyes que estén de acuerdo con el Evangelio de Jesús. Y nosotros hemos visto que eso no es posible. Eso no es posible, es un desvarío mío, es un desvarío de muchos, creo. Eso no es posible porque el mensaje de Jesús y el reino que presentaba Jesús no era visible. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Jesús hablaba de renunciar a uno mismo. Jesús hablaba de cargar la cruz. Jesús hablaba de renunciar a las riquezas. Y cuando hablo de renunciar a las riquezas no hablo de pobreza. No hablo de humildad, ergo pobreza. No hablo de eso. Hablo de que Dios nos promociona a nosotros, nos prospera y nosotros podemos no quedarnos con la promoción, la prosperidad de Dios, sino compartirla con nuestros hermanos. Ese es el mensaje de Jesús. Pero aún más, y te lo voy a complicar, el mensaje de Jesús era amar a tus enemigos. Y eso creo que hoy nos está generando un gran problema, al menos a mí, sigo hablando de primera persona. Entonces yo decía, amar a los enemigos. Y de repente me preguntaba, ¿quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? O sea, la que porta el pañuelo verde, voy a seguir hablando de ese tema porque como estaba trabajando activamente me ha tocado sobremanera, sobre todo cuando la ley se hace ley. El presidente que durante toda la campaña ha promovido y ha dicho que iba a aprobar la ley del aborto, ¿ese es mi enemigo? Y después me ponía a pensar, pero si durante toda la campaña él ha dicho que iba a hacer eso, simplemente está haciendo lo que él ha prometido. ¿Ese es mi enemigo? Esa era la pregunta que yo me hacía. Entonces, si yo en este momento siento y me siento incapaz porque necesito, desesperadamente que la sociedad se rebele ante el gobierno y que los gobiernos empiecen a proclamar leyes acordes al mensaje de Jesús, no estoy en condiciones de ser la iglesia callejera. No he entendido el mensaje de Jesús. Amar a tus enemigos. Y yo los invito a que en este momento se pongan a pensar y lo tomen como un ejercicio. ¿Quiénes son mis enemigos? Porque si yo no logro identificar a mis enemigos, o si los logro identificar y me doy cuenta que existe alguno, tengo que ir, como dice la palabra profética, al taller del maestro para hacer los ajustes necesarios. Porque si yo no logro entender que tengo que amar a mi enemigo, amar desde el respeto tal vez, pero amar al otro que es distinto a mí, totalmente distinto a mí. Ese era el mensaje de Jesús. Y yo tuve que ir a lo profético para volver a releer y poder consolidar el mensaje del Evangelio de Dios. Entonces, después, me puse a pensar, Jesús decía que el Evangelio, el mensaje de Jesús, primero no es visible, no es eso que yo quiero que se imponga para nada. Jesús no presentaba un mensaje de imposición, un mensaje de dominio, no presentaba para nada eso. ¿Y por qué no fue aceptado Jesús? Porque los judíos esperaban a alguien que se imponga, alguien que con violencia se imponga, y Jesús no vino de esa manera. Jesús no presenta un reino de violencia, Jesús presenta un reino de amor. Y fue rechazado por eso. Lo mandaron a la cruz y lo mataron por eso. ¿Y sabes quiénes lo mataron? Si nos ponemos a pensar, ¿saben quiénes lo mataron? Los legalistas de la época. Los legalistas de la época. Entonces tengamos cuidado, no seamos nosotros unos legalistas más, porque si no vamos a estar condenando el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces Jesús decía que es un reino humilde, es un reino que coexiste con el mal. Es un reino que es como una semilla pequeña y ahí
me fui a la parábola de la mostaza, del grano de mostaza. En Mateo 13, 18, que dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Es tan pequeñito, pero contra toda probabilidad, porque hoy en día contra toda probabilidad, porque el reino de Dios está siendo atacado, contra toda probabilidad se extiende y logra absorber a todo el mundo. Porque eso es lo que logra. Pero no lo hace con violencia. Lo hace sigilosamente, secretamente lo hace. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros, esa semillita somos nosotros. Y la parábola del sembrador dice, otra parábola que yo quería tomar, porque en un momento Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, en Mateo 4, 17. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué quería decir con eso? Entonces me fui a la parábola del sembrador. Dice, toda semilla, la palabra es como la semilla, pero no toda semilla produce cosecha. Algo muy importante, porque muchas veces nosotros llevamos el mensaje y sentimos como que la persona se resiente y no lo toma. Y nosotros nos frustramos. Pero lo dice la palabra. Lo dice la palabra, no toda semilla produce cosecha. Porque algunos caen en terrenos pedregosos, otros caen, son comidas por las aves del cielo, los insectos, otra caen junto a la maleza, es sofocada por la maleza. Ese es el mensaje. Eso dice la parábola. Pero ¿qué es lo bueno? Que da sombra, dice, a los oprimidos, a los pobres, a los cansados, a los que tienen el corazón roto. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el mensaje del reino de los cielos. Entonces, seguía yo analizando cada una de las parábolas del reino, porque la verdad que parecía que estaba desenfocada, estaba muy desenfocada. Y cuanto más leía las parábolas para entender el mensaje del reino de los cielos, lograba entender que el mensaje de Jesús no era un mensaje de imposición. No era un mensaje de imposición, era un mensaje de amor. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Jesús le trae a los oprimidos, les traía un mensaje de alivio, de liberación, de consuelo, porque eso es lo que necesitamos. En ese momento, cuando Jesús estaba, la gente necesitaba un mensaje de consuelo, un mensaje de alivio, un mensaje de libertad. Entonces Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Jesús en ningún momento instigó a los oprimidos, a los perseguidos, a que se levanten en armas y suelten las cadenas. No, para nada, para nada. Y miren que Jesús confrontó y censuró a la política secular del momento. Con su mensaje él confrontó. Pero siempre fue más importante para él la persona. Siempre, preeminencia la persona. Independientemente de que hablara o no el mismo idioma, la persona era importante para Jesús. Jesús fue amigo de los publicanos. Jesús fue amigo de los cobradores de impuestos. Jesús le habló con amor y compasión a un joven rico. Y le dijo la verdad, le transmitió el mensaje. Pero el joven rico tomó distancia. Porque esa es otra característica del reino de Dios. Te respeta. Te dice, vos sos libre. Yo te doy el mensaje, pero vos sos libre. ¿Lo tomas o lo dejas? Y no por eso me tengo que frustrar. Entonces, Jesús también, en todo momento, él, por ejemplo, fue amigo de lo vieron hablando con una samaritana, una mujer que tuvo 5 maridos. Y que sus discípulos le preguntaron, ¿qué haces hablando con esa? ¿Acaso más de una vez no te han preguntado, ¿qué haces hablando con esa persona? Mírale la pinta. Mírale cómo habla, cómo vos que sos una defensora del orden, de la moral y todo lo demás, estás hablando con esa persona. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a eso. Y nosotros tenemos que salir a eso. A mí no me importa la condición, la etiqueta social, la condición del otro. A mí me importa la persona. A mí me importa llevarle el mensaje de amor y de gracia a esa persona. No me tiene que importar la condición. Saben que para Jesús, tanto oprimidos como opresores tienen cabida en el reino en el reino de Dios. Todos, creyentes, no creyentes, pañuelo verde, el que sea, tiene cabida en el reino de Dios. Entonces aquí, en este momento, con todo esto, yo me encuentro frente a la palabra profética
que dice, descansa en el Señor y deja el activismo. Porque de repente yo me encontraba tratando de defender unos derechos, una causa noble, tratando de conservar e imponer en cierta manera mi activismo y mis convicciones, pero de repente, sin darme cuenta, podía estar ofendiendo al de la vereda del frente. Yo de un lado de la grieta y el otro del otro lado. Y pregunto, ¿por qué existen las grietas? ¿Por qué en las sociedades existen las grietas? Entonces quiere decir que nosotros, los cristianos, no hemos entendido el mensaje del Evangelio del Reino. Y no estamos en condiciones de salir a hacer a cumplir la gran comisión y ser la iglesia mensajera y callejera. No estamos en condiciones. Porque si existe una grieta y nosotros nos mantenemos en un lado de la grieta, es porque no hemos entendido el mensaje. No lo hemos entendido el mensaje. Entonces por eso yo te digo, ¿quién es tu enemigo? Identifícalo ahora que estás a tiempo. No seamos aquellos mensajeros que emitamos un mensaje que no sea puro, que no sea transparente, que no sea acorde al mensaje de Jesús. Entonces, de repente, me encuentro y digo, Jesús me está pidiendo que yo ame a aquella mujer que acaba de salir de la clínica de hacerse un aborto. Suena fuerte, ¿no? Me está pidiendo que yo ame al médico que le acaba de hacer el aborto. Me está pidiendo que yo ame al joven adicto, al promiscuo, que yo, te lo voy a hacer más complicado, que ame al pedófilo, que ame al travesti, que ame a aquellos que tienen una confusión sexual, que ame a todos. Y me pregunto, ¿estoy en condiciones de hacerlo? ¿Estoy en condiciones de hacerlo sin ofenderlo, sin agredirlo, sin ponerme en una superioridad moral? Como hicieron los fariseos de la época, quienes mandaron a matar a Jesús y quienes sofocaron el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Estoy en condiciones? Entonces, los movimientos políticos, ¿qué es lo que hacen? Los movimientos políticos segregan, separan, ponen límites, condicionan. Mientras que el amor de Jesús trasciende todo límite, trasciende toda condición y extiende gracia. El mensaje de Jesús y el mensaje del Evangelio del Reino es dispensador de gracia. Entonces, independientemente de la causa que yo esté defendiendo activamente, independientemente de cualquier causa. Los movimientos políticos a nosotros nos revisten de un marco de poder que sofoca el amor, sofoca el amor. Entonces yo de Jesús aprendo que independientemente de la causa, como decía la palabra profética, que estoy defendiendo, no tengo que excluir nunca el amor, porque estoy traicionando entonces el mensaje del Evangelio del Reino. De repente me encuentro en una guerra santa, defendiendo solo lo que pienso, solo lo que creo, y estoy dejando de lado el amor. Y estoy dejando de lado el amor. Y no es eso lo que Jesús quería. Entonces ahí entraba algo que me hacía mucho ruido también, y espero que a ustedes no les haya pasado y que no les pase nunca. A veces nosotros decimos, ay, detesto a esta persona, no la aguanto, no la soporto, simplemente porque no predica mi sana doctrina. Entonces yo advierto que estoy en un odio, frente a un odio solapado. Y te digo, cuando vos sientes esa cosa ahí, ese malestar general, que es un odio visceral, que eclipsa cualquier acción que vos puedas tomar para enmascarar ese odio, para enmascarar lo que estás sintiendo. Y normalmente nos encontramos en un discurso que decimos, ay, no tengo comunión con este, no comparto nada con el otro, yo no me mezclo con las tinieblas, porque normalmente más de uno me escuchó que dice eso, yo no me mezclo con las tinieblas. Y ahí hay un odio solapado, que yo lo tengo que identificar. Entonces tengo un enemigo, el odio es mi enemigo en ese momento, y lo tengo que trabajar, lo tengo que llevar a la mesa del maestro, vamos a decir, lo tengo que llevar al maestro para trabajar y hacer los ajustes necesarios. Entonces, en la historia, si nosotros analizamos la historia, teníamos dos personajes icónicos, los dos con mucho poder. Por un lado teníamos Herodes,
que tenía un gran poder. Por un lado teníamos a Jesucristo, con un gran poder. Pero si yo me pongo a analizar dos reinos totalmente marcados y bien diferenciados. Herodes, ¿qué pregonaba Herodes? Herodes tenía todo un ejército, tenía todas unas legiones de personas que hacían lo que él decía. Y si no hacían lo que él decía, los encarcelaba, los sometía. Herodes le quitó la mujer a su hermano. Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista en una comida, en un entretenimiento, por pedidos de Salomé, instigada por Herodías. Herodes, ¿qué hacía? Mataba a matar bebés. Y eso está pasando hoy en día. Herodes mandaba a matar bebés. Ahora, si yo me posiciono y analizo a Jesús, que también tenía una fuerza impresionante, pero ¿cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cómo se imponía Jesús? Con el amor, con la misericordia, con la piedad, con la pasión por el otro, porque le importaban las personas. Le daba de comer a los hambrientos, traía un mensaje de liberación, sanaba a los enfermos. Ese era el mensaje y de esa manera se imponía Jesús. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Dios, ¿cómo funciona? El Evangelio del Reino, ¿cómo funciona? El Evangelio del Reino funciona, dice, como un movimiento oculto, porque es una semilla de mostaza en el jardín. Así funciona el Evangelio del Reino. Como un movimiento, como una semillita que crece de a poquito y que se va extendiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Así crece el Evangelio del Reino. Entonces, cuando la iglesia usa los instrumentos del mundo natural, corre el riesgo de perderse. Corre el riesgo de perderse cuando usa los instrumentos del mundo natural. Cuando nosotros ponemos todas nuestras energías en el mundo natural y descuidamos el reino de los cielos, corremos el riesgo de convertirnos en una iglesia déspota. Corremos el riesgo incluso de perder el respeto. Los demás nos dejan de respetar. Los demás nos dejan de respetar y la iglesia pierde influencia. Cuando nosotros ponemos todas nuestras fuerzas en transformar el mundo natural, perdemos influencia. Dejamos de ser la verdadera iglesia que Jesús quiso que seamos. Entonces, no podemos nosotros obligar y coaccionar a las personas que piensen como nosotros. No podemos. No debemos hacerlo, porque Jesús no lo hizo. Nosotros somos simples mensajeros. Nosotros tenemos que capacitarnos para llevar el mensaje y que ese mensaje sea colmado del amor de Dios, colmado del amor de Dios. No tiene que tener grises, no tiene que tener ambivalencia, no tiene que tener nada. Tiene que ser un mensaje puro y transparente, como era el mensaje de Jesús. Y el Señor dijo que nosotros somos como ovejas en medio de lobos. Eso dijo el Señor. Somos como ovejas en medio de lobos. Jesús no dijo, vayan y háganse respetar a los gritos. Para nada. Él dijo, son una pequeña semillita en el jardín. Son la luz del mundo. Son sal en la carne. Son sal en la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Todo eso es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino. Entonces, decíamos que el mensaje de Jesús es un movimiento oculto, es un movimiento minoritario. Escuchen bien, es un movimiento minoritario, pero que opera y se mueve en el reino mayoritario del mundo. Todo eso es el reino de los cielos. Ahora, yo tengo una pregunta. Con todo lo que está pasando, si vos le preguntas a un no creyente, ¿qué es un evangelio? ¿Qué es un evangélico? Un cristiano evangélico, ¿qué es? ¿Ustedes qué creen que pueden responder? Y lo más probable que te responda es aquellos que no están de acuerdo con el aborto, aquellos que se oponen a los derechos de los homosexuales, aquellos que se oponen a la ideología de género. Y vos te preguntas, la verdad no me gusta esa respuesta. La verdad no me gusta y me preocupa.
Y me preocupa porque esa es una verdad a medias. No todo eso es el evangelio del reino de los cielos. Me preocupa sobremanera. Entonces quiere decir que nosotros los cristianos nos caracterizamos por lo mucho que nos oponemos y por lo poco que proponemos. Todo esto es un llamado de atención que me lo hice a mí. No sé ustedes, ojalá no estén como yo. Pero entonces de repente me doy cuenta que vivo en una democracia, que tengo la libertad, entre comillas, discúlpenme, que tengo la libertad, entre comillas, de expresarme libremente, pero de repente yo me encontraba trabajando excesivamente para el reino natural y no para el reino de Dios. Porque yo estaba tratando de imponer ideas, cuando en realidad yo no estoy para imponer ideas. Yo estoy para ser una mensajera, simplemente eso, desde el amor. Entonces, aprobar leyes que estén de acuerdo al mensaje de Jesús sería genial. La verdad, chicos, sería genial. Sería genial y la verdad que me sentiría bien. Ahora, yo me pregunto, ¿va a provocar la transformación en las personas? ¿Le va a cambiar la vida a la gente? Y no. No, porque nosotros sabemos que si venimos a los pies de Jesús y recordemos cada uno de nosotros cómo hemos llegado a los pies de Cristo, cómo hemos llegado, y nos vamos a dar cuenta que hemos necesitado recorrer un proceso, y todavía lo estamos viviendo, y lo más probable es que lo vivamos hasta que nos muramos, un proceso de transformación, un proceso de sacar todo lo feo que hay y que no agrada al Señor en nuestro corazón. Porque es un proceso interno. Es un proceso interno. Entonces, que se promulguen leyes a favor de lo que nosotros, en defensa de nuestros derechos, de nuestros principios, sería bárbaro. Pero a mí no me sirve. Si yo no he hecho todo ese proceso de transformación, no me sirve. Y es ahí donde tenemos que participar nosotros, y es ahí donde dice la palabra profética. Nosotros, iglesia, tenemos la capacidad para provocar en los demás los cambios y las transformaciones que necesitan. No este mundo natural, porque si nosotros estamos esperando una activación y un avivamiento y una transformación espiritual desde los gobiernos y la política secular del momento, estamos muertos, estamos equivocados. No viene desde ahí, viene desde nosotros, del reino de los cielos. Desde ahí viene la transformación y nosotros lo sabemos porque nosotros lo hemos experimentado. Nosotros lo estamos viviendo y duele, vaya que duele, vaya que duele, vaya que nos ha costado lágrimas, nos ha costado pasar los peores momentos, pero hoy estamos mejor, ¿o no? Hoy estamos mejor, al menos estamos en paz. No sé si habremos solucionado todo, pero estamos en paz. Y eso es lo que tenemos que llevarle a los demás. La paz, cuando uno está en paz, a pesar de todo lo que pasa, eso es maravilloso. Es maravilloso porque cuando estás en paz, tomas las mejores decisiones de tu vida. Sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes a dónde vas. Sabes por dónde tienes que caminar. Porque si quiere decir que has entendido el evangelio del reino. Entonces, de repente, cuando yo solamente defiendo mi causa o mi activismo, corro el riesgo de perder la principal tarea que tengo, que es promover el evangelio de la gracia, del amor y del perdón de Dios. En donde yo le tengo que decir a esa persona, el Señor te ama y te ama así como estás, con ese cúmulo de errores, con ese cúmulo de malas decisiones, con todo eso. A veces llegamos hechos despojo humano a los pies de Dios. Así te ama el Señor, así te abraza, así te acepta, así te perdona. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que de ahora en adelante empieces a caminar un camino diferente. A partir de aquí que me conoces, yo quiero darte todo lo mejor. Quiero darte todo lo mejor. Pero necesito que vos te alinees conmigo. Necesito que vos te pongas en concordancia conmigo y entiendas mi mensaje. Entiendas lo que yo tengo para vos. No es fácil. Y yo creo que todos sabemos que no es fácil. Pero es necesario.
Entonces, ¿cuál es el sello distintivo de un cristiano en este mundo como estamos ahora? Y si tomamos la palabra profética, ¿cuál es el sello distintivo? El amar a los otros, el brindarme a mi hermano, así como está, en brindarme a mi hermano y ofrecerle el mensaje de salvación. Simplemente eso. Si yo quiero ser una iglesia callejera, tengo que hacer eso, brindarme a mi hermano. Y si no entiendo ese segundo gran mandamiento, no lo puedo hacer. No estoy en condiciones de hacerlo. Repito, tenemos que ir al taller del maestro y hacer los ajustes necesarios. Ahora, cuando Jesús habló con Pilato y Pilato le preguntó, ¿vos sos el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le contestó? Mi reino no es de este mundo, le contestó. Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, todos mis servidores estarían trabajando y estarían movilizándose para no entregarme a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Yo quiero que eso sepamos nosotros. Este reino, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Segunda de Timoteo 3:1 dice que el reino de Dios no es de este mundo. Estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Después dice, en Filipenses 3:20 dice que nosotros tenemos naturaleza en los cielos y que esperamos al Señor Jesucristo. O sea que tenemos una ciudadanía celestial. Tenemos una ciudadanía celestial. Entonces, siempre ha habido una marcada tensión entre el reino al que pertenecemos y el reino en el que nacemos y el reino al que pertenecemos. O sea, nosotros vivimos en un mundo, en un reino exterior de nacionalidad, pero pertenecemos internamente al reino de los cielos. Y siempre ha habido una tensión y una marcada puja. Y nosotros mismos provocamos esa tensión. Y les voy a decir algo. Yo dejo de un lado al hombre natural que aún no conoce a Cristo. Yo me voy a enfocar en los cristianos. ¿Cuántos cristianos estamos que recibimos del gobierno una casa? Recibimos el plan Pepito, el plan IFE, el plan el que sea. Recibimos de todo del gobierno. Y de repente el gobierno pasa a ser nuestro Dios. El Dios gobierno, el Dios plan, el Dios crédito. Y nos desentendemos del reino de los cielos. Es más, si alguien intenta decirte algo negativo sobre tu rey gobierno, saltas. Y hasta a veces hay gente que se ha perdido y ha abandonado el reino de Dios. Nosotros provocamos la tensión entre los dos reinos. Somos nosotros. Porque ¿saben qué? No estamos enfocados. No estamos entendiendo el verdadero mensaje del reino de los cielos. Entonces no podemos ser esa iglesia callejera. Y estamos a tiempo de revertir todo, de componernos, de ajustarnos y realmente salir a transmitir el mensaje. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál creen que ustedes es el propósito de la iglesia? ¿Cambiar lo que pasa en los gobiernos? ¿O bien tratar y procurar de que existan vidas transformadas, adentro o afuera, que sean capaces de abrazar el mensaje de Jesús? Te cambio la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cambiar el reino exterior y a todos los gobiernos de turno? ¿O bien promover el mensaje trascendente del reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Yo sé que muchas veces nos sentimos mal como papás, y me ha tocado, de sentir que todo esto que está pasando, porque todo esto que está pasando nos afecta como padres, de el tema del aborto y todo lo demás, y nuestra juventud y nuestros jóvenes mimetizados con la cultura del reino natural. Nos duele como papás, pero nosotros somos simples mensajeros y dejar que Dios abra la obra. Pero siempre nosotros no tenemos que aprobar, nunca aprobar lo que se está propiciando en el reino natural, nunca aprobar, pero siempre, por sobre todas las cosas, amar.
Nosotros llevamos el mensaje. El Espíritu de Dios, como dice la palabra profética, va a hacer la obra. Descansemos en el Señor. Descansemos. No nos enloquezcamos, no nos pongamos frenéticos porque las cosas, porque ahí, creo que son momentitos, nos desenfocamos del todo. Entonces, Dios no tiene nacionalidad. Dios no tiene una nacionalidad. Dios trasciende toda nacionalidad. Dios trasciende toda nacionalidad. Entonces, ¿dónde debería estar centrada el foco de nosotros? ¿Dónde tendría que estar? ¿En tratar de convencer a los demás? ¿En tratar de decirles, mira, esto es lo mejor? Y tal vez sí. Y tal vez sí, llegar al otro y decirle, mira, esto te conviene. Solamente eso. Desde el amor, desde la pasión, como lo hizo Jesús, a pesar de que no hablaban el mismo idioma. Ahora, ¿no será que el propósito de la iglesia y que intentemos cristianizar a una sociedad es una tarea titánica? Porque si yo me voy a la parábola del sembrador, dice que no toda semilla que cae produce fruto. Entonces, tal vez cristianizar una sociedad es una tarea más que titánica, más que complicada y difícil. Y saben que la palabra dice que el mundo se va a poner cada vez peor. ¿Y nosotros qué tenemos que ser? El reino de Dios en un mundo que se va a poner cada vez más hostil. Dice que el mundo está en una pendiente moral resbaladiza y que por momentos se desliza en picada, en forma exponencial, y que nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar, porque no sabemos. No sé si ustedes se han preguntado, pero yo me he preguntado, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Y este es el momento en el que la iglesia tiene que tomar una activa participación para presentar y establecer un mensaje colmado de promesas y de esperanza. Este es el momento. Y la palabra profética lo dice. Vayan, salgan a hacer esa iglesia callejera. Pero estemos preparados, dice la palabra profética. Estemos preparados, estemos capacitados. No sigamos dormidos, no sigamos animándonos, como dice la palabra profética. Empecemos el proceso de transformación. Entonces después, en Juan 13:33, en Juan 13:33, ¿qué dice la palabra? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Confíen, yo ya he vencido al mundo. No te desesperes, descansa en el Señor. Pero ¿por qué nos gana la desesperación? ¿Por qué nos gana la preocupación? ¿Por qué nos centramos en enloquecer? Bueno, obviamente somos humanos, tenemos limitaciones. Y después dice en Mateo 24:6. En Mateo 24:6, si lo pueden poner, chicos, Mateo 24:6, por favor. Dice que en el mundo va a haber desastres. ¿Hay desastres en el mundo? En el mundo dice, va a haber rumores de guerra. Va a haber, oiréis de guerra, dice. ¿Hay guerras en el mundo? Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. No os turbéis, te dice el Señor. O sea, ante esto, no te turbes. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero dice después, pero aún no es el fin. O sea, todo lo que estamos viviendo es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no te turbes, no te preocupes. Dedícate a hacer la iglesia callejera, dedícate a hacer esa fuerza oculta que se extiende, que se extiende, que se extiende, y sin darte cuenta estamos todos plagados y cubiertos con el Evangelio de Cristo. Dice, la presencia del mal garantiza que lo que está escrito se está cumpliendo. O sea, yo no me voy a alegrar. Yo sé que los tiempos se van a poner peores y van a poner hostiles. Yo lo sé porque lo dice la palabra. Pero eso a mí no me alegra. Simplemente me confirma que los tiempos se cumplen. Que los tiempos se cumplen. Eso es lo único que me confirma. Entonces, por un tiempo, y que no sé cuánto, por un tiempo,
el evangelio del reino tiene que coexistir con una violenta rebelión contra las cosas de Dios. ¿Acaso no es eso lo que está pasando? ¿No hemos visto últimamente manifestaciones tremendas y hasta violentas con respecto a las cosas de Dios? Que nos discriminan, que no nos quieren escuchar, que nos condenan. ¿Acaso en Medio Oriente no matan a los cristianos? Es esto. Pero el Señor te dice, yo he vencido al mundo, confiad. Y hay una parábola que dice del sembrador, vuelvo a la parábola del sembrador porque tiene mucho contenido en este momento. El trigo crece con la cizaña. Y hay otra parábola que dice, no intentes arrancar la cizaña porque vas a arrancar el trigo. Puedes arrancar el trigo. Entonces nosotros coexistimos con el mal. Somos como ovejas en medio de lobos, lo dice la palabra. Entonces dice que el reino de Dios opera como esa fuerza secreta que se mueve dentro del mundo gobernado por Satanás. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros, los mensajeros del evangelio del reino. Ahora, yo te pregunto, y voy a hacerte una pregunta. Con todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Podemos como iglesia nosotros defender nuestros valores sin sofocar el mensaje de la gracia, de amor y de perdón de Dios? En este momento, como está el mundo, ¿podemos? Te dejo la pregunta y enseguida te la contesto. Yo he encontrado una respuesta. Seguramente vos debes tener la tuya y debes tener un montón. Pero ¿será que es posible que nosotros podamos defender nuestros valores sin sofocar el mensaje de gracia y de amor de Dios? Si nosotros volvemos a todo lo que está pasando, y la palabra profética habla sobre este mundo controvertido, habla sobre todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué Dios no deja de operar como esa fuerza secreta para socavar al demonio y no se manifiesta con poder, con toda esa fuerza y se impone? Que era la pregunta que se hacían los judíos en su momento. ¿Por qué? ¿Y quieres una cosa? He vuelto a lo profético, me voy a la palabra, y en Hechos 1:11, chicos, cuando Jesús asciende, se presentan dos personas vestidas de plateado o algo así, creo que dice la palabra, y les pregunta, Galileos, ¿por qué miran al cielo? ¿Por qué miran al cielo? Ese Jesús que se ha ido de entre ustedes, de la misma manera va a volver. Entonces cuando yo leía esto, me confortaba mi alma y me quedaba tranquila de nuevo. O sea, el reino de Dios va a venir con poder en algún momento. No sé cuándo, pero va a venir. Va a venir. Entonces, deja de preocuparte y de esperar que venga. Los tiempos de Dios son perfectos. Va a venir, yo sé que va a venir. Y como dice la parábola del sembrador, el trigo crece con la cizaña. No los separes. Deja que sigan el proceso y en el momento de la cosecha se va a separar el trigo y la cizaña. Y ese tiempo va a llegar. Ese tiempo va a llegar. Lo dice la palabra. Cuando Jesús asciende le dice, vayan y proclamen mi nombre hasta los confines de la tierra. Palabra profética que dice, sean la iglesia callejera, cumplan la gran comisión. Eso les deja, repite, les vuelve a dejar. Y después les dice, seguía leyendo la palabra y dice en Filipenses 2:10, dice, toda rodilla se va a doblar y confesará que Cristo es el Señor. ¿Eso ha pasado? ¿Eso aún ha pasado? El apóstol Pablo usa una parábola, que creo que es una expresión y una metáfora que es muy significativa. Y dice, la creación gime con dolores de parto por una redención. ¿Eso ha pasado? ¿Eso ha pasado? No ha pasado todavía. Entonces,
vuelvo a preguntarles, ¿será que nosotros podemos llevar el mensaje de Dios sin sofocar el amor y la gracia? ¿Saben cuál es la respuesta que yo he encontrado? Sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando nosotros llevemos y mostremos los frutos del Espíritu Santo. Paz, amor, alegría, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, gozo. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Entonces, de repente me doy cuenta que yo tengo que dejar de estar preocupada por lo que pasa en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los tribunales, y tengo que estar más concentrada de lo que pasa en las delgadas paredes de nuestras iglesias. En eso me tengo que preocupar. ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Pero me tengo que preparar, me tengo que capacitar. Y ¿saben una cosa? El salmista, y me encantaría que lo pongan, chicos, el Salmo 11:3. Miren lo que dijo el salmista. Si fueren destruidos los fundamentos. Si fueren destruidos los fundamentos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Los fundamentos están siendo destruidos. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los justos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa iglesia callejera? ¿Lo vamos a hacer? Claro que lo podemos hacer. Claro que sí. El salmista lo preguntó. Entonces yo hoy los quiero animar, porque este mensaje a mí me produjo una revolución interna. O sea, estaba mal, estaba muy angustiada. Estaba pasando un proceso de angustia tremenda porque no entendía nada. No entendía nada de lo que pasa. No sé si eso les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Entonces yo dije, Señor, dame paz. Y a través de la palabra profética yo tuve la paz. Entonces vamos a orar en esta mañana. Yo los invito a que se pongan de pie. Uy, estamos sobre la hora. Rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Padre, yo te pido que traigas a convicción, Espíritu Santo traiga a convicción de nosotros todas aquellas áreas que en realidad no la hemos puesto y no las hemos llevado al taller del Maestro, Señor. Te pido que nos des las fuerzas, Espíritu Santo, para que seamos luz en el mundo, y ninguna luz se esconde en el Talmud, dice. Que seamos sal, que seamos luz, que seamos esa pequeña, esa minúscula levadura en medio de la masa, esa semilla diminuta que se mueve sutilmente y lentamente se mueve, Señor, entre este mundo mayoritario gobernado por Satanás, para que podamos llevar un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, que podamos ayudar a nuestros hermanos, que podamos ejercer el segundo y gran mandamiento de tus grandes mandamientos, Señor. Úsanos, Padre, úsanos, que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza, que podamos descansar en ti, Señor. Que podamos descansar en ti, papá, porque la tarea es tuya, no es nuestra. Tú eliges las batallas que tenemos que enfrentar. Tú eliges, Señor, en el nombre de Jesús. Depositamos todo aquí, Señor, en esta mañana. Y tomamos esta palabra para que esta palabra provoque lo que tú has necesitado y para lo cual tú la has soltado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, trae paz a nuestros corazones atribulados. Nosotros confiamos porque tu palabra dice, yo he vencido al mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, y amén. Gracias.